Yo tomé dos aspectos hablando de cuál fue la lógica de Lacan. Y uno de los puntos que tomé, sobre todo a partir de los artículos de Miller, uno de ellos se llama Orientación Lacaniana, es una lección que dio el 25 del 11 del 88. Hay ruido, sí. El 25 del 11 del 88. Puse en el pizarrón las dos fórmulas. Una es la que es conocida como la relación significante-significado de Saussure, y otra es la que crea Miller, donde pone el real en el numerador, el semblante en el denominador. Ambos muestran la dominancia, en este caso, en la primera fórmula, significante-significado. Vemos la dominancia, se pone en el numerador el significante, porque de alguna manera es el que promueve el significado. Es decir, en Lacan, el significante de alguna manera atraviesa la barra para en su concatenación emitir un significado. No se puede. Sí. Perdón, buen día. ¿Se puede silenciar, por favor? Hay mucho ruido. Sí. Sí, por favor, ¿pueden silenciar los audios? Los micrófonos. Bueno. No se va a poder enfocar el piso. Sí, si querés yo lo enfoco con la... No se escucha bien. Sí. Perfecto. Entonces, lo que decía, si podemos enfocar en lo del pizarrón. Saqué un poco de... pero hay que hacer... No. Bueno, el significante sobre el significado, que Lacan justamente tomó de Saussure y poniendo el significante por sobre la barra. En tanto, Miller lo reconoce como el significante, en tanto origina el significado en su concatenación, es más potente, más fuerte que el significado. Y por otro lado, pone el real, que es la fórmula que agrega Miller, pone el real y el semblante, ¿no? O sea, el real en el numerador, el semblante en el denominador. Luego hace una segunda formulación donde pone el real entonces y en el lugar del semblante, ya que son semblantes, pone el significante sobre el significado que se ejemplificó en la primera fórmula.
ahí Miller lo que sostiene es que el real es más potente, más fuerte que el semblante. Y el semblante, puesto en el lugar del significado, representa la verdad, resultado de la interpretación. Sin embargo, este algoritmo real sobre el semblante, o sea, sobre el significado, no es justamente por donde comenzó Lacan. Lacan, sin embargo, toma la relación, invierte el algoritmo, donde tomó toda la primera y segunda enseñanza de Lacan, donde tomó el semblante en lugar del numerador y lo real quedó debajo, ¿no? O sea, respondiendo a las leyes del significado. Esta nominación se dio como esta dominación se dio como el dominio de lo simbólico sobre lo real, que fue la orientación estructuralista, ¿no? La orientación estructuralista que Lévi-Strauss y Jacobson plantearon como en la época de ellos tendría la fórmula lacaniana correspondería justamente a esto que denominamos el semblante dominando lo real. Lo real entonces, es importante esto, se volvió elemento. Lo real capturado por el significante alcanza entonces una armonía para significar, y el colmo del tránsito nos lleva incluso a que en esa armonía puede surgir la noción de destino. La noción de destino. Esto hace entonces que la relación significante devenga saber, y es toda la primera enseñanza de Lacan, donde el saber, o sea, la articulación significante que tiene incidencia sobre el real, tienen dos cosas: es solidaria del sujeto supuesto saber, el sujeto supuesto saber solidario a su vez de solidario el sujeto supuesto saber solidario del saber. El saber está estructurado entonces y podemos decir el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y esa formulación implica que el saber justamente está regido por leyes, que son las leyes de la significación que aporta el dominio significante. O sea, que capturado por el significante, entonces, la relación entre semblante y real es una relación de armonía, ¿no? Y que lleva incluso, decía, la idea de destino. Sin embargo, Lacan, a pesar de haber tomado esa relación de armonía, él consideró, siendo estructuralista en un sentido, o siendo
se diferenció de Lévi-Strauss y de Jacobson. ¿Por qué? Porque esa relación, que en verdad implicaría una armonía, Lacan planteó que no había armonía en la relación entre los sexos. O sea, que el régimen significante se quebraba cuando se planteaba la relación entre los sexos. O sea, cuando en la instancia de la letra, lo que se observa es que empieza la primera rivalidad entre el significante hombre y el significante mujer, rivalidad que lleva a la guerra entre los sexos. O sea, podríamos decir que toda esa lógica que uno podría plantear antes de Jacobson y la de Lévi-Strauss, que toda esa lógica no conduce a la armonía a pesar de seguir los caminos estructurales, ¿no? O sea que la lógica pura que después aparece descrita, la lógica pura en verdad es una lógica del significante, ¿no? Él decía acá, como decía lógica pura, que estaba en la contratapa de los escritos 2, ¿no? Donde decía el inconsciente se trata de una lógica pura. Dice eso Miller, pero revisando los escritos 2, tiene un agregado que es esa lógica, dice en los escritos 2, es de lógica pura, coma, del significante. O sea, que la estructuración de una lógica pura está en parte determinada por la concepción saussuriana y por la concepción jacobsoniana, hasta que en el seminario 20 plantea la ruptura con la lingüística a través de la linguistería. En fin, eso lo iremos desarrollando después. O sea, en esta es así la orientación lacaniana, ¿no? Su lugar en la trayectoria dice el conjunto y el uso que podemos hacer hoy. Entonces me detengo antes de proponer un nuevo título para Barcelona. Lo podemos evocar antes de la intervención de Bassols y por el momento ninguna decisión ha sido tomada. Bueno, entonces he participado anteriormente en un coloquio donde Lacan trataba las matemáticas y el sueño de él era un sueño motivado también por la idea de la estructura que en ese entonces tomaba las características de que en esa generación, la generación estructuralista, maestros y alumnos, toda una generación creyó en el mismo sueño, ¿no? Es lo que plantea. Acuérdense, por ejemplo, de las esperanzas de alguien como Roland Barthes, que puso en la semiología estructural. Entonces dice, y en ese texto, que fue el último que Lacan escribió,
para la edición de su libro, hay una frase que muestra que creía haber demostrado que yo lo cito, el inconsciente compete la lógica pura, ¿no? La lógica del significado. Pongamos atención entonces en la traducción, será tal vez más fácil de traducir si decimos que el inconsciente examinado mejor no está constituido sino por elementos de pura lógica. Recuerden que cuando Lacan habla de elementos de pura lógica, la noción de elementos es traída de la noción de que lo real tendría que ver con el significante, ¿no? El otro punto que yo bueno, también otra de las cosas que puedo traer, ¿no? Algunas observaciones de Lacan que dan cuenta de esto, ¿no? En el seminario 4, dice Miller, las relaciones de objeto, la transformación de lo dado, el real, el significante, Lacan lo llama el significante y el Espíritu Santo. Esto tiene como consecuencia que la libido está siempre marcada por la cadena significante, llegando a definir la pulsión como el S tachado, los de una cadena significante. O sea que la pulsión con esas nociones tomaba dominio el significante. Recordar además que en los grafos del deseo, esto lo que es mostrado en el escrito ¿dónde están los grafos del deseo? La subversión del sur. Exactamente, en la subversión del sur. Donde el planteo entonces, ¿no? No, te doy la cámara a vos. Ah, bueno. Perdón. Sí, sí, no, vale. Sí, bastante hacemos. Sí, esto es, salimos, ¿no? Sí, sí. Bueno, recordamos que en los grafos del deseo, efectivamente, la pulsión está representada por el S barrado Losange D, que es la estructura significante. Y que que en los grafos del deseo aparece la relación con la angustia, en parte, que se relaciona con el deseo del otro. Pero la relación con el deseo del otro es angustiante y problemática porque, dice Lacan, se infiltra la pulsión con el deseo, se infiltra el deseo está escrito en términos de pulsión y es eso lo que promueve lo que Hay preguntas en el chat, pero... Ahora paro un segundito. No, sí, sí. Sí. No, las preguntas porque ¿qué texto estás leyendo? Y... No, estos son... no es... donde llegué es... en el texto hay una frase, el inconsciente compete a la lógica pura, a la lógica del significante. Lo demás es un resumen que yo hice
de otro texto que se llama Orientarse, la orientación lacaniana, lección del 25 del 11 del 88, establecido por Christine Alberti. Eso es lo que estoy desarrollando para entender de qué es la lógica pura. Tiene como consecuencia toda la lógica de Lacan en ese sentido, es que bajo el régimen significante, lo real aparece como elemento, ¿no? O sea, como partido en elementos, como lo indica el significante, sí. Diríamos, y se constituye entonces un saber, ¿no? Un saber sujeto también al hecho. La significación de lo real implica un sistema, implica orden simbólico y supone la paz y la armonía. La paz y la armonía que Lacan violenta cuando dice que no hay una relación armónica entre el hombre y la mujer. Lacan no aceptó esa armonía y tomó estos caracteres diferenciales. Hay también otra cosa que puede orientarnos para eso es que el objeto buscado no es igual al objeto primordial. O sea, el objeto buscado es diferente al encontrado. No hay saber porque lo que domina... bueno, Miller sostiene entonces que no hay saber, como no hay saber cómo conducirse con la sexualidad, porque lo que domina es el goce y lo real determina el territorio y es ocupado por el semblante, mientras que la estructura del otro cae como en las escorias. Bueno, yo además tengo ahora un pequeño esquema, como dice, con el sueño de Lacan, que es un artículo que Miller escribió y que está en ayer me lo decía Valeria, está en la lacaniana número 15. Sería recomendable que se pueda leer porque ahí hace una serie de disquisiciones que tengo anotadas 7 de ellas. Pero preferiría ahora, en torno a lo que dije, que, bueno, surgiesen preguntas en torno a lo que he desarrollado hasta ahora, que en verdad es un resumen de este otro artículo de Miller, ¿no? Digo porque si no se nos va a pasar todo el tiempo alrededor de esto y podría después desarrollar el sueño de Lacan, que es un artículo que Miller desarrolló en los años, llegando a los 90, o sea, ¿no? Bueno, sea bien. Si alguien quiere en el público tomar la palabra. Pues... Sí, sí. Hola chicos, yo podría decir algo. ¿Qué tal? ¿Me escucha?
Sí, perfecto. Ah, bueno. Perfecto. Hola, hola. No, te escuchaba, Gerardo, esto que hablabas de armonía, y se me ocurría si es que podríamos pensar esto, esta parte de la enseñanza incluso, como contraponiendo armonía a discordia, ¿no? Sí, sí. Y es que en tu desarrollo podríamos pensar la discordia, ¿no? Del lado de lo real o del lado de lo pulsional, y la armonía del lado del otro o del sujeto supuesto saber en los términos que vos lo presentabas. Si es que Sí, podría sí. ponérsele armonía, discordia. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. El punto en que Lacan no fue estructuralista fue por este punto que vos decís, ¿no? O sea, que de alguna manera el significante no puede dar cuenta primero de la relación entre los cuerpos, ¿no? Y a partir de eso, Lacan uno podría decir, no fue estructuralista nunca. Sobre todo si uno lee que la guerra entre los sexos es debido a los significantes hombre y mujer, ¿no? O sea, la relación entre los cuerpos está perturbada justamente y que la armonía en verdad es una discordia, exactamente. Es eso lo que en todo lo que yo les traje como resumen de la orientación lacaniana del trabajo de Miller, es el punto donde en esa lógica termina no siendo como la lógica una relación empática, sino disarmónica. Sí, no sé si con eso... Bolito, sí. No, yo quería decir algo. Quiero decir algo a partir de una frase de la conferencia de Miller. Antes de empezar con la ética, que ese es el punto importante que tenemos que seguir trabajando, Miller dice esta frase: esta lógica, al final del volumen, llega a dominar a la lingüística. Lo lógico puro es lo que explica que se hable del sujeto, del inconsciente, del sujeto del inconsciente, y no del hombre. A mí me parece que esta frase es muy importante en esto, porque yo creo que lo que importa sobre todo en esta conferencia no es tanto el sueño de Lacan, sino el despertar de Lacan. El despertar de un sueño, del sueño de la lógica pura. Me parece que en esta frase resume algo muy importante, Jacques Alain Miller, al decir que la lógica al final del volumen llega a dominar a la lingüística. Me parece que ese es el punto central en la cuestión. Si uno piensa a nivel de la lingüística, inclusive pensando a nivel a nivel de hombre, mujer o de lo que sea, no surge ahí la noción lógica de sujeto que surge a partir del seminario 9. Por eso yo siempre insisto, en Miller lo hace también en serie 1, la importancia del seminario 9. Porque el seminario 9 es la construcción misma de la lógica pura. Y eso nos permitiría quizás mostrar 3 momentos diferentes. Un momento lingüístico de Lacan, y el segundo momento, el momento de la lógica pura,
El tercer momento es el momento del hombre, donde ya no se habla más de sujeto. De hecho, el punto, me parece a mí crucial, de donde se empieza a desarrollar casi todos los algoritmos de Lacan, es cuando el algoritmo susuriano le introduce la dimensión de sujeto como efecto de una cadena significante. Y dice, un significante representa un sujeto para otro significante. Y a partir de eso, el seminario 11 construye el concepto de alienación y separación. Se ve bien, desde ahí funciona la lógica pura, ¿no? Lo importante, trascendental en la lógica pura, algo dijo Gerardo, el hecho de hacer de la pulsión un hecho significante. Eso es la parte superior del discurso de la subversión del sujeto, con la respuesta de que falta el significante en el otro que pueda decir algo sobre el goce del cuerpo. ¿No? Me parece que ese punto es esencial. Me parece que en ese mismo lugar de lo que se trata es de una noción esencial. Es un cambio que lleva a dejar de utilizar la subjetividad, el sujeto, ese sujeto representado por un significante para otro, eso que es parte de la lógica pura, que es lo que él va a desarrollar ahora en la ética, para empezar a hablar del hombre. Hay una referencia de Miller, tanto Miller como Lacan amaban mucho a Spinoza, y por eso hay una referencia a Spinoza, pero me parece que en ese punto se ubica el despertar del sueño de Lacan. El despertar que es justamente dejar de lado la lógica pura por este punto, que casi es evidente. No es posible con el significante y con la lógica dar cuenta de un goce que sin ese goce el mundo sería vano. El goce que propone la lógica pura y el significante es siempre un goce en la medida del goce perdido, del goce como objeto A, como resto, pero no del goce del cuerpo. Digo esto y nada más, pasamos a la conversación. En la conferencia de París, anterior a esta, Miller justamente habla de la diferencia entre lo pornográfico y lo barroco. ¿Cuál es la diferencia entre la pornografía y el barroco? La pornografía, perteneciente a hombres, mujeres, a las relaciones entre la gente, digamos, entre hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, para todos los géneros que ustedes quieran, y todo eso pertenece a la lógica pura. Y el barroco, en el barroco no se trata de la lógica pura que lleva a que no hay inscripción posible, no hay una inscripción posible, y la lógica sin lo escrito no es lógica, no hay inscripción posible de la relación sexual. En cambio, hay algo mostrativo de los cuerpos y su goce, no es con el otro de la relación sexual, ni con el otro con mayúsculas, ni con nada, es el goce solitario de los cuerpos. Y bastaría ir, ¿no?, a ver la escultura que Miller, Lacan pone en el seminario 20 del goce de Santa Teresa,
para darse cuenta justamente de este paso que se inscribe en lo que podríamos decir un psicoanálisis que pone el centro en el hombre, no en el sujeto. Sí, yo agregaría, sí, en lo que planteamiento, que el sujeto del significante, que representa un sujeto para otro significante, está obviado que la dimensión de encuentro entre los cuerpos es concebida como en el término de lo imaginario, pero no como un punto central. Como imposible, Eso claro. es imposible. O sea, el sujeto con cuerpo, que acá aparece bajo la denominación de hombre, ¿no? Él no le llama, es un sujeto... Acá la palabra sujeto, ya no, no. Porque sujeto supone significante. Claro. Y hombre no. No, por eso estaba haciendo la diferencia. O sea, entre el significante que de alguna manera deriva en la posición del sujeto, y el sujeto es un sujeto sin cuerpo, la última enseñanza precisamente produce un giro que lo hace hablar a Miller del hombre, ¿no? Dominado por la dimensión del goce, o sea, dominado por la relación del goce. Es un sujeto que goza, es un hombre, diríamos, un hombre cuya posición es la posición de goce y se cambia en ese momento el inconsciente estructurado por un lenguaje a un inconsciente como manifestación de un cuerpo. Fíjate la frase, ¿no? Que dice, es la que yo leí enseguida de hablar en la ética, cuando introduce la ética, dice, el sujeto del inconsciente, entre paréntesis, el sujeto del que habla Lacan, especialmente el que escribe con una S barrada, hablando de sentido estricto, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, exactamente. Usted es lógica pura, si no, no sería lógica pura. Claro, exactamente. O sea, también uno escucha decir a veces la clínica del parletre, pero no habría clínica del parletre, como sí puede haber una clínica del sujeto, que puede ser lógicamente deducida. Acá el problema de la deducción es diferente. Tengo acá algunas referencias del sueño de Lacan que está en la Lacaniana 15, ¿no? Quisiera decir una palabra. Sí. O si hay que tomar la palabra, si no, me gustaría decir algo que se me ocurría escuchándolos. Es claro que Lacan construye el algoritmo de la transferencia a partir de su idea de significante y todo el desarrollo que ha hecho a lo largo de los seminarios de esa misma idea. Y ahí tenemos una cuestión que nos ha orientado durante mucho tiempo respecto de pensar entradas y salidas de análisis, por ejemplo, el algoritmo de la transferencia, que es de lógica pura. Ahora, está construyendo un camino y está construyendo de la mano de Lacan, donde si empieza a situar algo al orden del cuerpo, algo que no es el territorio de la lógica pura, del goce del cuerpo, empieza a ponernos en la exigencia de pensar otro psicoanálisis. No digo dejando
echando por tierra todo lo anterior. Sí, tenemos que resituarlo, pero si la lógica pura, como veíamos recién, deja por fuera el cuerpo, deja por fuera el goce de los cuerpos, ¿cómo pensar un psicoanálisis que haga entrar el goce de los cuerpos y no es la lógica pura? Entonces, ahí me parece que la idea de Parletre, que empieza a levantar fuertemente Miller, es una orientación para pensar una dimensión clínica, por lo menos. Sí, sí. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? No se puede hacer esto. Hay unos cuadritos, ¿no? Sí. El otro también. Sí. Acá. Ahí, mira. Ahí arriba. Ahí. Cerrar, sí. Sí, Sí, pero si pongo cerrar se cierra todo. todo. Hay dos aportes entre los que tengo tomados del artículo El sueño de Lacan. Que indican cómo se labra esta diferencia. Miller en el sueño de Lacan toma Breton, donde Breton sostenía que a las palabras hay que dejarlas hacer el amor, juntarse. Más que libre, entonces, las palabras, él considera que no se debería llamar asociación libre, porque no es libre, sino automatizada, automática, ¿no? Dice, por otro lado, el análisis, al igual que la poesía, se evapora, ¿no? El psicoanálisis, igual y el psicoanálisis, tomado desde las matemáticas, debería llegar así entonces y producir la demostración. Lo que me parece tiene una cosa llamativa para nosotros es que mientras el psicoanálisis freudiano planteaba que el dormir es un medio, el favorecer el dormir, el sueño, ¿no? Es un intento de proteger al sueño. Acá Miller plantea que el sueño no protege el dormir, sino el goce de cada uno, ese goce particular del cual Lacan soñaba despertarse de ese fantasma, del fantasma que es un sueño diurno. Trae ahí a dos matemáticos que plantearon, que tuvieron el premio Nobel, Nash y Edo, sí, donde uno de ellos murió, Nash, en medio de alucinaciones, y el otro, en cambio, consiguió realizar algunos aportes, incluso planteó el nombre de él, o sea que de los números de Edo.
Entonces, ahí tenemos también el ejemplo de la diferencia que Miller plantea entre el sueño como protección del dormir, sino del goce de cada uno, que es un goce particular. Y Lacan, como decía Lito antes, en verdad soñaba más con el despertar, ¿no? Bueno, sí, sería importante, sí, si alguno de ustedes comenta algo, ¿vos? No. Gerardo, Sí. Gerardo, no, está buena la referencia, perdón, está buena la referencia que traes, porque mientras André Breton en el año 32, 31, le mandaba la cosa de sus vasos comunicantes a Freud, y Freud le respondía, Lacan ya estaba advertido del objeto ingenuo en los primeros escritos, y me parece muy importante porque también se puede hacer esta lectura que tú haces del habeas corpus con el sueño de Lacan y poder ubicar el mismo problema de los primeros escritos desde la última enseñanza, que una cosa no quita la otra y permite ahí enriquecer usos de cita y usos de referencias en Lacan, sobre todo en el primer y último Lacan, que es donde viene la confusión. O donde solemos confundirnos por el significante, a eso voy. Solemos confundirnos. Claro. Sí, porque la noción justamente de significante cambia en la última enseñanza, ¿no? En tanto no tiene tanta importancia o tiene una importancia relativa la conexión, o sea, el amor entre las palabras, como decía Breton, y lo que aparece como los significantes sueltos, aquellos que nos enlazan y que lleva también a Lacan a plantear el nuevo concepto de inconsciente, ¿no? Que tiene que ver con un saber hacer con la langue, o sea, con los significantes no articulados, ¿no? Sí, ¿alguien más? Gracias. Seguimos entonces. Sí. ¿Hay alguien que quiera participar? Sí, estaban preguntando. Bueno. Si no, lo que podemos hacer es leer justamente el punto este de la ética, sí, y ir comentándolo, ¿no? Claro. Comienza así, el sujeto del inconsciente, el sujeto del que habla Lacan especialmente, y que escribe con una especie barrada, hablando en sentido estricto, no tiene cuerpo. Y ahí ese que no tiene cuerpo, yo creo que, no sé si a ustedes les parece, si no merece una aclaración. Porque si tomamos el algoritmo que escribió Gerardo en el pizarrón, donde puso lo real sobre, debajo, sobre el semblante, lo que me parece que hay que tener claro que de qué dimensión de cuerpo está hablando Lacan acá. Miller, perdón. ¿Cuál es la dimensión de cuerpo? No cabe duda que hay un cuerpo que es semblante. De hecho, yo lo estoy ahí viendo a Guido, lo estoy viendo aquí a Carlos, a Gerardo, lo estoy viendo en las imágenes de todos ustedes. Son cuerpos los que están ahí. Pero son cuerpos, yo diría, hechos semblantes. Yo me hice una vez una pregunta y escribí un artículo
lo encontré de casualidad, tengo que volverlo a buscar ahora, de dónde está. Me hacía esta pregunta, que las transmito a ustedes. ¿Por qué Lacan habla de semblantes y no de apariencia? Porque podría decir tranquilamente, ¿no? El uso filosófico, por ejemplo, creo que el literario también, es más la apariencia que nuestros sentidos reciben de las cosas de un mundo exterior a el concepto de semblante. Está claro, si uno lo busca, yo lo hice, en el diccionario francés de Lacan, en realidad el semblante tiene que ver con algo falso, ¿no? Algo falso, algo que en realidad no es. Cuando tenemos una fotografía, por ejemplo, para el diccionario de Lacan, una fotografía es un semblante. ¿No? ¿Por qué? Porque es una imagen de algo que no sabemos qué es, que no está presente ahí. Por eso me parece que esa pregunta va a repercutir directamente en qué noción de cuerpo tenemos. En este punto, el cuerpo que habla aquí Miller, que dice que el cuerpo no es de lógica pura, obviamente no puede ser un semblante, porque los cuerpos como semblantes se encuentran inscritos en el algoritmo susuriano. La tesis fuerte, ¿no? Hay pensamientos inconscientes, y esos pensamientos inconscientes son una concatenación de significantes que producen un sentido y que ese sentido, esa significación, es la realidad. ¿No? Porque la carta 52 de Freud, si no me equivoco, ¿no? Para que un hombre pueda ver algo, es necesaria que haya un signo perceptivo. Entonces hay una relación entre el signo perceptivo y aquello que percibimos como apariencia. Ahora, es un gran paso situar entonces que las apariencias son siempre semblantes, y como semblantes que son, siempre son falsas. El semblante por sí mismo no tiene nada que ver con lo real. Creo que eso es claro cuando en la última enseñanza de Lacan habla de los nudos, habla de lo real sin sentido, y de decir que el semblante puede rodear lo real, pero nunca alcanzarlo. Me parece que ese punto es un punto esencial para poder leer El despertar de Lacan. Uno podría decir, seguramente se puede, vamos a usar un verbo que no existe, semblantizar, ¿no? Y pensar que en esa semblantización hay un goce, aunque sea siempre un goce perdido. Pero nada nos habla de eso, nada puede decir de eso, un cuerpo como real. Eso me parece que, volviendo a ese algoritmo que escribe ahí, real semblante, el real que está por arriba, hay una barra, es cierto, marca lo inalcanzable de lo real. El semblante, por abajo, no es otra cosa que la relación significante-significado. Yo creo que ya en el seminario 7 Lacan da la pista de esto, cuando sitúa el goce en Dasdin y el principio del placer, principio de realidad, del lado de las cadenas significantes,
¿cómo se llama? La fi, y que la desviación del goce que está en la cosa crea el principio de realidad. Y a mí me parece, si ustedes me permiten, que eso es lo que después va a llamar Lacan semblante, ¿no? Dejándose de dos cosas, me parece. Primero de todo, de pensar que para el hombre hay un real allá afuera. Dividiendo, sacando esta cuestión. La otra, advertir que tampoco el psicoanálisis es un nihilismo, sino que plantea no el crecimiento del desierto, sino la posibilidad de, cambiando el régimen del saber, saber hacer algo con lo real que sí está ahí, ¿no? Y que es lo que llevaría, a mi gusto, al fin del análisis. Por lo menos es así como yo leo esta frase. Y por eso la importancia del despertar. Porque si nosotros nos quedáramos solamente en la lógica pura, en realidad seguiría creciendo el desierto. ¿No? Una referencia, como ustedes saben, a Nietzsche, ¿no? Sí. Se oye, pero no aceptaste, pará. tengo miedo, espera. Hay un cablerío ahí. Hay un cablerío. Está bien, está A mí bien. lo que me llamaba la atención, que me quedaba dando vueltas, es lo que hace este pasaje, Miguel, del inconsciente a el hombre. Y luego introduce la ética. A mí me recordaba en todo caso creo que es al principio de del síntoma, cuando Lacan habla, ya no del sujeto, sino precisamente del su juego de palabras con la fonética LOM, L-O-M, y lo presenta como un animal fonético, jugando precisamente entre la fonética y la ética. Precisamente en esta introducción, en este pasaje, en todo caso, de la ética, del deber ser del sujeto del inconsciente, al tener un cuerpo, al hacer con un cuerpo, al hablar con un cuerpo. Me perdonás, pero por ahí, si vos lees la frase es que esta que escribe Miguel acá, bueno, en la conferencia que dio, empieza a ver algo del orden de la contestación. Lee a partir de recordemos. Debes, A ver, sí. ¿Para qué va a leer desde recordemos? Está bien. Sí. A ver, porque es una pregunta importante. ¿En ética decís? Sí, la ética dice, recordemos que desde el seminario 11. Recordemos que desde el seminario 11, dedicado a los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan planteaba que la realidad del inconsciente es ética. Es decir, subrayaba que la realidad del inconsciente depende de un deber ser. La realidad del inconsciente no se puede constatar como le da una manifestación física. Esta dimensión ética nosotros la constatamos cada vez que comienza un análisis. Cuando, en aquel que viene a pedirlo, tratamos de evaluar si la voluntad de no ser indiferente al fenómeno freudiano está bastante presente. Se puede decir, no hay nada que hacer, no hay nada que esperar de contar los sueños, ni de intentar darles un sentido. Esto es completamente legítimo. Es preciso que haya, en el origen, un sujeto que al contrario decida no ser indiferente al fenómeno freudiano. Sí, O sea, que termina la frase. Considero la fórmula, de alguna manera conclusiva de los escritos, el inconsciente y el proceder lógico puro, gobierna la trayectoria de Lacan hasta su última enseñanza. Allí se opera una cesura. No hay una ruptura porque las transformaciones conceptuales de Lacan, cuando mueve sus aparejos, cuando añade elementos, son siempre alisadas, se vuelven lisas, como deformaciones topológicas, en continuo.
una cesura, ¿no? ¿Se recuerdan qué significaba cesura? Sí, es una figura retórica de la poesía en donde Falta una letra, ¿no? Sí, pero que junta dos versos. Junta dos versos, no los rompe, sino es el intervalo entre dos versos, pero no separa la continuidad. Creo que da contestación a tu pregunta, ¿no? Porque no hay fenómeno físico, un cosa es un fenómeno físico, porque tiene que ver con un cuerpo, aunque sea real, es un fenómeno físico, no de la física, ¿no? Así como las pasiones para Descartes es un fenómeno físico, ¿no? Pero que no tiene que ver con el pensamiento, sino con ese cuerpo real que no es un semblante, como es el sujeto en tanto pensante. Me parece que ahí está la contestación a la pregunta, ¿no? O sea, y lo que dice entonces, acá de alguna forma la hablábamos en la conferencia antes, Carlos me decía que le llamaba la atención porque Miller retomaba las entradas en análisis desde el seminario 14 y 15. Aparte, bueno, el 14 está saliendo, ya salió en Francia, saldrá acá, pero por otro lado también, porque me parece que hay que leerlo desde la cesura, ¿no? Desde la cesura hay que leer, ¿no? Estos cambios que produce Lacan diciendo hay que pasar del fenómeno ético a un fenómeno físico, llamémoslo así. Ese fenómeno físico es lo que Lacan mismo llama en el 20, no efectos sino afectos. Sí. Pero cesura es corte, Lito. Cesura es corte. En retórica es corte. En retórica es corte, por eso. ¿Solamente corte? No, solamente no. No, cesura, sí, vos decías que la poesía une dos. Sí, es lo que dice. Vamos a buscar mientras buscamos eso, una de las cosas que resulta, creo, alterada también, es que Lacan estuvo movido con lo consciente como lógica pura, en considerar que el psicoanálisis no es una experiencia inefable, o sea, al modo de la ciencia, ¿no? Que tiene que ser demostrado. Acá Lacan empieza a ir más allá de la demostración cuando introduce el cuerpo, ¿no? Donde la lógica que termina, diríamos, dando como resultado un teorema, ese teorema, que sería la concepción de un psicoanálisis como sujeto, está justamente, como decía Guido recién, trastocado por el hecho de que de lo que se trata es que el hombre es faunético, ¿no? Donde la fauna del hombre es justamente la incorporación en el discurso del concierto, del discurso que escucha de los padres, va consiguiendo hacer pequeños cortes, ¿no? en las palabras que constituyen la base de los significantes uno, que estarían sueltos de alguna manera a partir de la escucha del que está aprendiendo a hablar, ¿no? O sea, lo faunético entonces ya implica un corrimiento de lo demostrativo, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Cesura? Sí. Está buscando lo siguiente. Bueno, podemos leerle ¿Vos lo encontraste también? Sí, yo lo leo. Bueno, léelo vos, Guido. Es mejor que tú.
Sería. En la poesía moderna, corte o pausa que se hace en el verso después de cada uno de los acentos métricos reguladores de su armonía. Y también dice que la finalidad de la cesura es establecer una pausa dramática que permite jugar con las emociones. Cabe destacar que la cesura suele establecerse con signo de puntuación, por lo general se emplean en los versos que tienen 9 o más sílabas. Y otra cosa más, la cesura, a diferencia de la pausa métrica, impide la sinalefa y cambia el valor métrico de las sílabas, independientemente de que hablemos de palabras agudas, graves o Eso nos puede, seguramente, Gabriel. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? Sí, claro. ¿No se pensaba si es que en esta cuestión del semblante y de lo real, si es que uno podría pensar que en el psicoanálisis hay una direccionalidad, no sé cómo llamarlo, una direccionalidad o una orientación del semblante a lo real, en el sentido que se puede hacer semblante de lo real o de lo real, pero a la inversa, eso no es así, ¿no? Porque de eso no tenemos ni idea, podríamos decir, ¿no es cierto o no? Entonces, me preguntaba que de lo real, ¿cómo pensar ese vector que ya no sería vector tampoco, porque no es de lógica? ¿Cómo pensar entonces de ese real hacia el semblante o al semblante? No sé si se entiende un poco. Sí. ¿Vos plantearías ahí cómo desde lo real se va hacia el desde lo real se va hacia el semblante, ¿no? Bueno, real va al lo real, porque si no, ¿cómo pensamos lo que está más allá del semblante? Porque yo entiendo que se puede hacer el semblante de lo real, ¿no? De un real, pero no sé si hay la inversa. Rosana, pero ese es el triángulo del capítulo 8 de Aún, que Miller lo pone en el lugar y el lazo como triángulo de la orientación. Entonces, lo que no se puede objetivar está dentro, que es la vacuola de goce, pero el semblante es uno de los lados, junto con la realidad fálica, el significante del otro que no hay entre lo imaginario y lo simbólico, y el piso de abajo, si es un triángulo equilátero, entre el objeto A como semblante. Entonces, para juntar lo que estamos tratando de decir, la sinalefa es la palabra unida. Entonces, no deja que se unan las palabras. ¿Por qué? Porque ahí está el desliz significante. ¿Me explico? O sea, entonces ahí está, digamos, la operación que obviamente no tiene como fin el sentido. Pero me parece muy importante poder ubicar este triángulo que Miller llama triángulo de la orientación, porque hay 3 estaciones, fálico, no quiero hacer con esto un plano tieso, digamos, no es una brújula literal, física, pero me parece sumamente importante porque es fálico para partir de ahí, no es un punto de llegada, pero en la última estación hacia lo real, pasando por el significante del otro que no hay, está el semblante. O sea que no es menor, porque incluso fíjense que antes del lugar y el lazo, Miller mismo lo pone cuando interroga la ontología con la verdadera naturaleza del objeto A, en el seminario de los 90 de la naturaleza de los semblantes. Interroga la ontología e interroga todas las ideas de naturaleza existentes, para sacarlo del campo físico, obviamente. Perdón que me fui por Sí, perfecto. Pero podría agregarle algo a lo que vos decís, Javier, que es lo siguiente. Es cierto, él pone ese triángulo imaginario, simbólico y real. Y pone el semblante en la relación entre lo simbólico
y lo real. Esa relación triangular, simbólico, imaginario y real, como triángulo, no es el nuevo Borromeo. Y por otro lado, lo importante en el triángulo es que la vacuola sale de lo real y vuelve a lo real y no tiene contacto con ninguno de los otros dos registros. Entonces, ¿dónde se sitúa el goce del cuerpo? El goce del cuerpo no es el objeto A como semblante, como lo pensaba anteriormente. El goce del cuerpo es un real que queda excluido de lo imaginario y lo simbólico. No se alcanza por lo imaginario y lo simbólico. Por eso, si hay algo en la operación analítica que parece sumamente importante, es que ha habido este cambio en que no hay saber y no hay nada que se pueda enseñar de un análisis. Enseñar en el sentido del saber, pero sí enseñar en el sentido de mostrar. Por eso que Lacan trabaja con los nudos, mostrándolos todo el tiempo, y como decía Jean-Claude Milner, porque de eso no hay posibilidad de hacer un semblante, o sea, no puede ser pasado por el sueño de la lógica pura. Sí. Bueno, vos decías que la vacuola esa da como, tiene como, que está en el centro del triángulo, Sí, pero tiene su apoyo sobre el eje del abarrado. No, sobre lo real. Sobre lo real. Porque está lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y de acá, de lo real, sale la vacuola, claro, que es una vacuola porque vuelve sobre sí mismo. No se dirige ni a lo imaginario ni a lo simbólico. Claro. La vacuola es lo real del cuerpo. Pasa que todavía ¿cómo? Perdón, la vacuola tiene la estructura de la botella de Klein. En ese sentido, conecta, es un pasaje, en todo caso ahí vale la cesura, ¿advierten? Tiene esa estructura, digamos, como dice Lito. Para mí es la botella de Klein metida con el pico, digamos, puesto en la parte de derecha abajo hacia lo real. Tiene esa estructura. Eso sería entonces de lo real, ¿no? Que no va, pero vos dices, Lito, no va ni no va hacia el semblante, o sea, no hay una dirección que vaya de lo real al semblante. Entonces, ¿cómo pensar eso? No sé, a mí se me ocurre una palabra, pero no sé qué estatuto puede tener en el psicoanálisis. No sé por qué se me ha ocurrido, bueno, irrupción, porque generalmente hablamos de irrupciones de goce, y como vos decías, Lito, bueno, hay un goce no inscripto en el cuerpo que se itera, que irrumpe, sería, no sé. Pero, que acontece. Que acontece. Siguiendo a Lacan, acontece. Es un acontecimiento de goce. Como disruptivo siempre, va a ser siempre así. Disruptivo, claro. Va a ser siempre un acontecimiento que itera. Y si no, cambiaría. Y si algo que cambia, ya está la dimensión significante. El psicoanálisis llevado hasta su final se trataría en ese punto de qué hacer con eso. ¿Cómo podrías decirlo vos? Y sí, bueno, saber qué hacer con eso. Saber qué hacer, porque eso, como decíamos antes, decía Lito, eso itera. Digamos, no hay posibilidad de que quede entramado entre los significantes, e itera, ¿no? O sea, como si fuera un resto sintomático del cual uno se desprende a medias, ¿no? Sí. Miren esta frase en la conferencia que estamos viendo. Dice, el sujeto tiene una dimensión ontológica. Es cierto, la dimensión ontológica se la da el hecho de que un significante representa a un sujeto para otro, y la ontología es la falta de ser. ¿Sí? Significa que no es un siendo, no tiene manifestaciones físicas determinadas. No pertenece a la dimensión óntica, no ontológica, óntica.
me hice esta pregunta. No, ¿Por qué no pertenece a la dimensión óntica? Dice, no pertenece sujeto. Sí, el sujeto no pertenece a la dimensión óntica. Bueno, porque sería evanescente, ¿no? Porque no tiene identidad. Claro. Óntico quiere decir aquello que tiene identidad. Claro. El sujeto no pertenece a la dimensión óntica porque el sujeto no es un ente. Claro. Y este es un punto para mí muy importante porque nos confundimos muchos cuando hablamos de la subjetividad. ¿No? Tenemos el prejuicio de hacer del sujeto algo óntico. Y por eso, porque pensamos que es óntico, le damos una dignidad al sujeto y lo defendemos a capa y espada. ¿No? Por eso no queremos saber nada de la última enseñanza de Lacan. Muestra que el sujeto, como tal, no solamente es una falta de ser, sino que no tiene dimensión óntica. Es increíble, pero esto ya está dicho en el seminario 9, cuando Lacan dice que no hay identidad si no hay identificación. Si no hay identidad, no hay un plano óntico. Sí. Claro, pero cuando el sujeto no está determinado, uno podría pensar que está en un plano óntico. Y el psicoanálisis, en su primera vertiente, enseñanza, hace una ontología del sujeto y ahí le da otro estatuto, un estatuto determinado. Pero le da un estatuto ontológico. Ontológico, pero cuando el sujeto... Pero no óntico. No. Óntico corresponde a el ente. Pero el sujeto no es un ente. No es un ente, pero me parece que cuando no está indeterminado, es decir, todavía no está representado en algún punto por lo significante, uno podría permitirse quizá la licencia de decir, bueno, está en un plano óntico aún, pero bueno. Sí. Pero creo que el problema es cuando vamos a parar al plano óntico como sujeto del derecho. No del psicoanálisis. El sujeto del derecho, hay tal vez un deslizamiento hacia lo óntico, ¿no? Lo que pasa es que la frase confusa es el ente de decirse. Cuando eso queda en la distancia, no podemos captar esto que estamos distinguiendo. ¿Me explico? El ente de decirse me parece que es lo que confunde. Acá. Sí, Lacan vuelve sobre la cuestión de la identificación en el seminario 24 y dice que es la cristalización de una identidad. Ahí me parece que toma las cosas de otro lado, ¿no? No, estoy diciendo que no, que a Gabriel le estaba diciendo, ahora le digo por qué no a Gabriel. Claro, me parece que cuando él la toma por el lado de la cristalización de una identidad, inmediatamente pone el síntoma. Por el goce, claro. Por el goce. Entonces empieza a tomar, ya en su ultimísima enseñanza, ya empieza a tomar la identificación como identidad, pero a partir del goce y del síntoma. Pero acá lo dice claramente así. Gabriel dice, no pertenece a la dimensión de lo óntico. El sujeto. El sujeto no pertenece a la dimensión de lo óntico. Ni caracterizado ni no caracterizado. Por otro lado, no hay sujeto hasta que está sujetado a la palabra. Lacan dice ese mono enfermo, si lo tomás como un bebé. ¿No? Pero ya no bien dice los primeros fonemas, ya está situado en relación al otro y subjetivizado. Y ahí el sujeto, porque es nada más que eso, no tiene una dimensión, son varias las razones porque no hay óntica del sujeto. La primera de todas, porque el sujeto no es un individuo, el sujeto es un efecto del significado. Segundo, el sujeto es nada más que una suposición.
es una suposición de esa cadena significante que se escribe, que se supone ahí que alguien la escribió, nada más, la cadena significante. Como que alguien la sostiene. Entonces, y segundo, tampoco puede llegar a captarse como ente por el significante, porque no hay ningún significante que se signifique a sí mismo. Por lo tanto, toda significación remite a otra significación. Esto se conoce desde la época de la escolástica. Por lo tanto, es muy fuerte esto que dice para mi gusto Lacan, que no hay ninguna dimensión óntica en el sujeto. Porque tendí siempre a pensar que el sujeto tenía una dimensión óntica. Sí. Y eso hace que todo sea semblante. Yo te decía, claro, en el derecho, la cosa. La frase que viene por Holanda dice: Lacan dota al sujeto del inconsciente de un cuerpo, razón por la cual ya no se trata más del sujeto del inconsciente. Lacan lo llama simplemente el Claro. Y el hombre es un ente, no es ontológico. Claro. Hay que pensarlo como óntico. Me parece que por eso escribe el hombre después, no pone hombre, para no confundirlo con un semblante. Sí. Bueno, llegamos al final. Sí. La vez que viene, nosotros tenemos siempre los primeros 3 lunes del mes. La vez que viene, no, el lunes que viene, Descanso. no tenemos seminario. O sea, nos reincorporamos el primer lunes de abril. Bueno, cerramos entonces. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Gracias. Gracias. ¿Cuántos éramos? Chao, gracias. Sí, porque la grabación. Pero después la grabación. Chao, gracias. Chao. Chao. Creo que el 20 y pico, ¿no? 28 y yo. 30 y algo, sí. Lo bueno es que sé perfectamente bien que esto lo escuchan después y se retransmite. Sí, claro. Me escribió Ana, que no está pudiendo venir, la brasilera, pero que por favor está muy interesada en que lo sigamos enviando. Se lo seguimos enviando. Sí, a todo el mundo. Yo se lo envío en la